¿vale? Y empezamos haciendo gráficos interactivos y animaciones, en ese caso pues, trabajamos para el mundo.es, mundo.com era en aquel momento, o cambió. Y utilizábamos la tecnología que teníamos a nuestro alcance, que era mínima. Es decir, había un programa Flash que se utilizaba en publicidad, había una competencia de Adobe que no cuajó, y hacíamos todo lo que podíamos por intentar publicar gráficos que la mayoría de las veces los usuarios no se podían descargar, ¿vale? Todo esto ha evolucionado durante esta década, ¿vale? Los atentados del 11S fueron un punto de inflexión en todos los medios de comunicación. En este caso estábamos haciendo gráficos ya para El País y también para todos los medios digitales del Grupo Prisa. Y seguimos avanzando a medida que la tecnología avanzaba y que los medios y que los ordenadores se iban difundiendo, porque realmente al principio muy pocos tenían capacidad y acceso al Internet para ver los elementos gráficos que nosotros añadíamos a las informaciones, ¿vale? Hasta llegar a un punto en que todo esto pues, se ha convertido en algo normal. Es normal que un medio de comunicación tenga infografías, es normal que un medio de comunicación utilice elementos visuales para acompañar la información textual, ¿vale? Y cuando creíamos que todo era normal, aparecen estos aparatejos, ¿vale? Y todo el conocimiento que teníamos se cae y nos volvemos a encontrar de nuevo como estábamos hace 10 años. Es decir, la sensación que tenemos ahora mismo en los medios en los que yo trabajo ahora mismo, que son los medios del Grupo Murdoch, es una especie de déjà vu. Es decir, necesitamos publicar cosas diferentes, visualmente atractivas, sin salirnos del negocio, en unos soportes que todavía no controlamos ni son estándares, con una tecnología que todavía no ha evolucionado. Ni siquiera tenemos tecnología para hacerlo. Ahora mismo afrontamos desde los medios, en este caso del Sunday Times, la edición dominical del Times, la producción de gráficos de Breaking News para papel, la edición impresa, que es la que da dinero, para la web, la edición de pago y de suscripción, que no voy a decir si da dinero o no, y para la del iPad, ¿vale? Que no sabemos ni tenemos la tecnología suficiente como para hacerlo. Entonces, es un momento realmente magnífico, es el mismo momento que tuvimos hace una década en Internet. Es un momento de eclosión de todo este tipo de plataformas. Ahora Android, ahora Apple, ahora Adobe lanza un plugin, ahora hay un programa que se llama Hype que hace animaciones, esto no se ve en el iPad, esto se utiliza de otra manera. Es un momento crucial en el que los medios de comunicación, y los medios de comunicación, al menos para los que yo trabajo, tienen un ojo puesto encima. Hay una directriz por parte de la dirección de que esto puede ser un futuro que salva a los medios. Por lo tanto, todo el mundo va a trabajar para esto. El que no quiera, no está en la compañía. O sea, esto es muy claro. Siguiendo esa directriz, un poco de barco, ¿vale? Muy propio de allí, pues nos estamos encontrando con que todos los elementos visuales que funcionaban en la edición impresa y todos los elementos visuales y gráficos icónicos que funcionaban en la web, nos hemos puesto a trasladarlos a estos dispositivos y al principio pensábamos que funcionaban, pero poco a poco vamos viendo cómo van evolucionando, ¿vale? Dentro de nada, posiblemente, empecemos a tener que desarrollar, como ya han empezado parte de la compañía con el Daily en Nueva York, un producto único y exclusivo para tabletas, con unos códigos de interacción y de interactividad con el usuario, con unos contenidos apropiados para el consumo, para la hora de consumo. Por ejemplo, las tabletas se consumen por la tarde-noche cuando está uno en el sofá o en la cama, eludiendo una conversación de pareja. ¿Verdad? Pues en ese momento se consumen cosas en este tipo de tabletas. Ahora, ¿se consume información? Si nosotros le largamos la información tal y como está publicada en el papel, ya hicimos lo mismo con la web al principio, el volcado del periódico. Y muchos de aquí lo conoceréis muy bien. El volcado nocturno, la nuit, el turno de la nuit, volcado del periódico. ¿Tuvo éxito? No, ninguno. Un pastiche. Ahora se está haciendo exactamente lo mismo, el volcado de la edición impresa, porque esto es lo que va a salvar el periódico.
Y esto está generando, y realmente esto está evolucionando a un nuevo soporte que requiere un nuevo código de interacción con el usuario. No solamente textual, también visual, icónico, de botones, de interface, de extensión de texto, de imágenes, de tratamiento de fotografía, de vídeo, de televisión. Por eso ahora mismo es un momento crucial. No sé si voy bien. 2 minutos. Sobrado. Un momento crucial, muy interesante, en el que no se puede ver el futuro realmente, ¿vale? Pero estamos viendo un momento en el que esto se está convirtiendo en otro soporte diferente como se convirtió en Internet. Otra cosa es que las compañías y las empresas periodísticas deciden cobrar o no por el consumo de este tipo de productos. Son cuestiones ya que dejo al aire. Visualmente, los primeros que caemos en todo cambio dentro de una organización de un periódico somos los señores de gráficos. Somos los primeros por nuestro conocimiento de tecnología, porque siempre se apuesta por lo visual antes que por lo textual, aunque al final dentro de las redacciones lo textual, el peso de lo textual, el peso de la palabra es el que manda, ¿vale? Pero nosotros somos siempre la punta de lanza en este tipo de innovaciones. Por eso creo que es un momento muy interesante para estar pendiente de él, ¿vale? No aburro más. Gracias. Pues nada, otro gaditano que viene a hablaros de nuevas narrativas. Yo llevo el área de nuevas narrativas en lainformación.com, que no sé si lo conoceréis, si no lo conocéis pues ya estáis visitando, que nos viene muy bien. Y bueno, lo que os voy a contar un poco, ya que no usamos soporte gráfico y es difícil hablar de gráficos sin ello, os voy a contar un poco para qué usamos nosotros las nuevas narrativas en la información. Podría ser para qué puede usar un medio, pero luego cada medio lo hará de una manera, le funcionarán unas cosas, le funcionará otra. Entonces os voy a contar un poco cómo lo usamos nosotros. Una de las cosas por las que en lainformación.com se ha apostado por la infografía o por las nuevas narrativas, dicho en un sentido más amplio, es para diferenciarnos. España, aunque ha sido pionera un poco en el tema de gráficos en Internet, y Rafa ha sido uno de ellos, lo primero, ahora parece que la cosa no está tan bollante a lo mejor como en otros tiempos. Entonces, viendo esa falta en el mercado y viendo que puede ser una buena manera de diferenciarse, nosotros que no tenemos los medios que puede tener el mundo, el país o a veces no tenemos la cantidad de gente, una manera en la que podíamos diferenciarnos es precisamente en narrar las historias visualmente, audiovisualmente, contar las historias de una manera distinta y que la gente viniera a nuestro medio a encontrar algo diferente, que no podría o que no tendría tanta cantidad en otros sitios. Eso ha funcionado además, sin poder dar cifras porque no lo sé exactamente, en el tema de tráfico. Yo era una cosa que la verdad que pensaba que sí que podía ser algo para llamar la atención, para atraer a gente al medio, un determinado tipo de gente o de un mercado cerrado, pequeño, pero sin embargo nos ha funcionado bastante bien en tráfico y de hecho si cogemos artículos individuales, no nos metemos a lo mejor en fotogalerías especiales o portadas, 6 de los 10 artículos más vistos en 2010 fueron gráficos, los 4 primeros entre ellos, o sea, lo cual es un dato que dice que esto al final funciona. Quizá no es un medio más grande, pero en un medio que está creciendo, sí que las redes sociales, el boca a boca, el compartir algo que a lo mejor es diferente o no es algo tan visto en otros sitios o que otra gente no puede ofrecerte e incluso no puede copiar y pegar, pues también incluye, aunque nosotros ofrezcamos todos nuestros gráficos vengan en Creative Commons y cualquiera pueda cogerlos. Luego por tema de efectividad también, hay cosas que no se explican bien en un texto o en una foto o en un vídeo, e igual que en el papel hacen falta gráficos para explicar ese tipo de cosas, en la web aún con más sentido, porque tenemos más cosas que explicar. Hay datos que tú no puedes hacerte una idea si no lo ves en gráficos. De hecho, luego lo hemos utilizado para mejorar formatos. O sea, esa idea de nuevas narrativas de la que estamos hablando, que a veces equiparamos a gráficos, nosotros un gran porcentaje de lo que hacemos dentro de lo que sería el departamento de nuevas narrativas son gráficos, pero también servimos
de apoyo de colaboración a vídeo. Pues una de las cosas que nos ha funcionado muy bien ha sido con el tema de la ley Sinde. Pues queríamos explicar cómo era la ley en España acerca de las descargas. Pues se dijo, bueno, pues podemos hacer una entrevista. Podemos entrevistar a Javier de la Cueva, por ejemplo, un abogado especializado en estos temas. Bueno, pues ya que hacemos una entrevista, la podemos hacer en vídeo, ya que estamos en un medio que permite hacer el vídeo. Y dijimos, bueno, pues ya que también tenemos un departamento de narrativa, podemos coger ese vídeo y hacer un test interactivo en el que la gente le hagamos una pregunta, responda qué cree que si eso que se le pregunta es legal o no, pues se pregunta, ¿es legal poner Spotify en una tienda? Entonces la gente podía responder sí, no. Entonces tú ponías sí, es legal, y entonces te aparecía no, no es legal, y salía Javier de la Cueva en un vídeo explicándote por qué no era legal. Tenía 10 preguntas y al final te decía, bueno, pues has sacado un 6 en tu puntuación. ¿Qué detectamos ahí? Que la gente se quedaba, que veía el gráfico completo, que daba un gran consumo de vídeo, ganábamos tiempo, la gente se enteraba del tema. Y al final no era más que un vídeo compartimentado, pero bueno, con una ayuda de otro punto de vista. También lo usamos por otro lado, para llegar a lo local. O sea, nosotros somos un medio limitado en el número de gente, sin prácticamente corresponsales en ciudades. ¿Cómo podemos hacer a la gente que pueda tener sus propias historias locales con lo que nosotros damos? Pues gracias en parte al tema de la visualización de datos. Por ejemplo, tenemos ahora un gráfico que todavía no lo hemos vendido del todo, pero que ya puede verse en la web, acerca de dónde han nacido todos los jugadores que juegan en la primera división española, el lugar de nacimiento de cada uno. Nosotros creamos una base de datos en el que cogemos a cada jugador, le ponemos en qué equipo juega y su lugar de nacimiento. Y con eso generamos un gráfico en el que puede verse un mapa de España que visualiza los lugares en los que ha nacido cada uno. Bueno, pues tienes una imagen global de dónde han nacido los jugadores de la Liga Española, que es el dato global. Pero luego a lo mejor a alguien de Sevilla lo que le interesa es meterse dentro de los jugadores que han nacido en Sevilla y comparar cuántos juegan en el Sevilla o cuántos juegan en el Betis. O otro le interesa ir a su pueblo, a Linares, y comparar los jugadores que juegan en primera, que son de Linares, con los que son de Úbeda. O comparar dentro de Andalucía cuál es la provincia que más tiene. Entonces conseguimos que, aunque nosotros demos una historia global, la gente puede hacer su propia historia local dentro de esos datos. Ofrecemos los datos al lector para que él mismo sea el que se cree su historia. Y es algo que con un texto, con un vídeo, sería imposible llegar, porque no podemos llegar a las historias que va a buscar cada una de las personas que consultan el medio. Posiblemente habrá historias que se queden fuera, porque no podemos controlarlo todo, pero dentro de lo que cabe tenemos una posibilidad mucho mayor que el texto. Y aparte de todo eso, de ofrecer esa parte para que el lector se convierta en cierto modo en editor de la información, nos hemos dado cuenta que cuando visualizamos esos datos, no solo para buscar eso, sino para buscar historias es muy útil. Ha habido el caso, por ejemplo, pues se nos ocurrió el año pasado coger unos datos que están en línea, al alcance de todos, sobre de qué muere la gente que muere en España. Y visualizar la división por el tipo de muertes y por hombres y mujeres. Entonces, visualizamos, vimos cuáles eran los casos principales y vimos que cuando salieron esos datos, a las agencias, no sé si F Europa Press lanzó un teletipo que decía en España ya muere más gente por suicidios que por accidentes de tráfico, que fue lo que salió en prácticamente todos los medios. Nosotros al visualizar ese dato vimos, por un lado, que era una parte insignificante comparado al total de muertes en España, que por otro lado el número de suicidios no había aumentado, sino que había bajado, pero es que el de accidente de tráfico había bajado todavía más. Y aparte sacamos muchas más historias de esos gráficos. Entonces teníamos el gráfico para que cada uno consultara, por si quería ver el tipo de muerte, las enfermedades, lo que sea, agrupados por cáncer. Y dentro del cáncer todo el tipo de cáncer que existía. Y luego fueron saliendo historias de ahí. Pues igual que de las del fútbol puede salir pues que Pamplona era la ciudad que más jugadores de primera por habitante tenía, pues en la de muerte nos salió una historia curiosa que se había titulado Los hombres mueren de vicio, las mujeres de viejas, porque veíamos que en los casos de muertes o de enfermedades causados por el tabaco o el alcohol tenían una incidencia mayor del 75% en hombres que en mujeres, tipo cirrosis, tumores de tráquea,
problemas con el hígado, etcétera, y que sin embargo los casos en los que la incidencia de muerte en mujeres era muy superior al de hombres, era demencia senil, desgaste, Alzheimer y tipos de muerte relacionados con el desgaste. Entonces, en resumen, es un poco eso para lo que usamos, para ser diferentes, para contar mejores historias, para encontrar historias y para que los propios lectores puedan crear sus historias a partir de datos que nosotros les ofrecemos. Esto es lo que hacemos ahora. Igual, el mes que viene estamos haciendo otra cosa distinta, que es también lo bueno de esto, que nunca sabemos por dónde va a acabar. Bueno, falta la tercera ponente, va a tener 10 minutos y luego podéis participar si queréis. Hola a todos los que estáis por ahí, hablando muchísimo. Está fenomenal que cojáis mojitos, pero estamos aquí celebrando el Café Periodismo. Si os queréis animar a participar, sois bienvenidos, porque debatimos sobre el futuro de los contenidos en Internet y quizás tengáis algo que decir, y si les escucháis un poco, quizás tengáis algo que preguntarles. Y entonces ahora cuando quieras. No hay que apretar nada. Muy bien. Bueno, pues yo me alegro mucho de tener estos compañeros de mesa redonda, si se puede llamar algo, bueno, esto es redondo, porque son del otro lado de la orilla, como llamo yo. La visualización la veo como un río que tiene dos orillas. En una orilla es la gente que viene desde el diseño y desde los gráficos, y la otra orilla es la gente que viene desde los datos. He venido a la visualización por el lado de los datos. Me dedico a investigar en Twitter, fundamentalmente, a sacar información, minería de datos, y los datos que tengo pues no me caben en una hoja Excel, no me sirven los gráficos que me da Microsoft ni ninguna de las herramientas, y me he tenido que buscar la vida, porque yo utilizo la visualización para analizar la información que recojo y luego como resultado final del proyecto que realizo, para poder comunicar lo que he analizado o he descubierto. Entonces, bueno, pues ellos están en otro lado, pueden hacer cosas mucho más bonitas que yo, pero yo intento sacar el máximo partido de mis datos. Para visualizar, tal como es mi experiencia, lo primero que hay que tener es un pensamiento visual, es decir, plantearse cualquier proyecto o cualquier experimento desde el punto de vista visual, es decir, qué es lo que quiero transmitir, tener una idea muy clara de lo que quieres comunicar. Y ya en función de esa idea, pues ya viene el proceso, que es mucho menos divertido, a veces es muy laborioso, pero al final pues es muy satisfactorio los resultados. El proceso comienza con la captura de datos. El dato al final es el protagonista de la historia. Entonces el dato tiene que ser algo que sea interesante, que cree curiosidad y que cause interés en otras personas, porque si no, pues el efecto que va a tener el resultado final pues puede que sea que la gente no lo aprecie o no le interese. Yo siempre he buscado datos de cosas que he visto en Internet. Yo vivo en Internet desde hace mucho tiempo. Y cuando veo una información que me llama la atención, pues enseguida intento recogerla. La primera información que visualicé fue sobre los tiempos de los blogs, cuando no había Twitter, la propagación de un meme dentro de unos blogs. Es decir, la gente, había una moda entonces, proponía una encuesta, se lo pasaba a sus amigos de los blogs, contestaban la encuesta y a su vez ellos lo retransmitían a otros blogs. Eso daba unas cadenas de comunicación y a mí me pareció muy interesante analizar cómo se propagaba la información en Internet. Evidentemente, con una herramienta de gráfica estándar no podía hacerlo. Recurría a los grafos y a la animación para ver cómo se propagaba, y además, visualizando esta información, descubrí cosas que no eran evidentes viendo los datos de forma plana. Por ejemplo, en un meme que analicé, que se llamaba Juta Mojamuta, era una encuesta que preguntaba sobre el uso de Internet en hombres y mujeres. Y los resultados eran que en el mundo de la blogosfera había igualdad, había tanta participación de hombres como mujeres. Sin embargo, viendo la propagación, se veía que los hombres transmitían el mensaje a otros hombres y las mujeres transmitían el meme a otras mujeres, con lo cual había una igualdad, pero no estaban juntos, pero no revueltos. Entonces, bueno, pues es algo que aflora muchas veces con la visualización, que ves propiedades que no podrías ver nunca en un dato plano. Otro dato que también me causó mucha impresión y que monitoricé fue lo de Tijeras No.
que fue una campaña contra los recortes en la ciencia. Entonces, pues ahí pude descubrir cuáles eran los blogs más sensibilizados con la ciencia y además cómo se había propagado esa campaña, tanto en el tiempo, en Twitter, como en los blogs. Y bueno, pues vi una propiedad que Twitter tiene unas medidas de tiempo muy rápidas, tiene una duración muy intensa, pero dura un día. Sin embargo, los blogs tienen una duración más larga, aunque es menos intensa, ¿no? Y la campaña se propagó primero por Twitter y más tarde por blogs. También monitoricé, que me pareció muy interesante, la ley de sostenibilidad, que ahora llamada Ley Sinde, que para que veáis lo que han cambiado las cosas, desde el 9 de diciembre hasta el 1 de abril recogí 37.000 tweets. Ahora cualquier evento en una semana se recogen millones. Había muchísima menos actividad en Twitter. Pero sí fue la primera vez en que la gente aunó una protesta en torno a un hashtag, con lo cual el analizar hashtag me pareció muy interesante. Y bueno, pues ahí pude ver pues cómo había sido la campaña, cómo se había distribuido, como otras veces. Ahora estoy analizando los datos del 15M, que son interesantísimos. Y bueno, pues publiqué en el blog una visualización ayer de una clasificación de los enlaces, un Trimap interactivo con una clasificación de los enlaces que se han propagado por internet. No están todos clasificados, solo están clasificados el 80%. Y bueno, pues ahí se puede ver pues, cuál ha sido la proporción de blogs y wikis, la proporción entre imágenes, la proporción de vídeos o de los medios de comunicación. Y dentro de cada una de esas parcelas, pues cuáles han sido las citas de cada uno de los medios. Para visualizar, una vez que tienen los datos, hay que tener una capacidad para transformar esos datos, porque uno de los problemas que tiene la visualización, las herramientas que yo utilizo, es los formatos. Cada herramienta tiene su formato y cada herramienta quiere que le pongan los datos en su formato. Entonces, bueno, hay que hacer una transformación, hay que saber ver cuáles son los datos más relevantes y cuáles los datos más secundarios, hay que hacer jerarquías, pero hay que ser muy riguroso a la hora de estructurar los datos, porque al final una visualización está basada en una información, en una historia, que si no tiene datos verdaderos, pues pierde mucho valor. Y finalmente, a la hora de visualizar, pues hay que buscar la herramienta que pueda adaptarse a tus capacidades, que puedas usar en ese momento, y hay que buscar representaciones muy sencillas, muy minimalistas, que tengan una visión global de lo que quieres comunicar y que tenga posibilidades, como decía Chiqui, de que cada uno navegue por donde le interese. Es decir, en el mapa, en el Trimap de los enlaces más mencionados, posiblemente hay gente que le interese navegar por imágenes y vídeos para ver lo que se ha publicado por allí, y gente que quiera saber qué se han dicho los medios. Es decir, cada uno va a buscar un interés, una información diferente, y hay que dar la posibilidad para que esa narrativa sea flexible y cada uno haga su propia historia. Así que, pues, en resumen, lo que quería comentaros es que si os animáis a visualizar, lo primero que tenéis que tener es un pensamiento, una actitud visual al ver los problemas. Tenéis que buscar datos interesantes y que os lleguen al corazón, porque los trataréis con mucho más cariño. Hay que ser muy riguroso en la transformación de los datos y hay que buscar siempre la herramienta que más se adapta a tus capacidades. Hay servicios web que hacen visualizaciones sin tener ningún conocimiento, con unas interfaces muy sencillas, y hay otras pues más complejas. Pues cada uno puede buscar, están al alcance de todo, y se puede llegar desde la orilla de los datos a la visualización. Y una cosa muy interesante sería tender un puente entre las dos orillas y poder desde arriba del puente verter a la visualización pues nuevas narrativas que tendrían pues una riqueza mayor, que es la experiencia y conocimiento de la infografía y la experiencia de la minería de datos. Y yo creo que el mestizaje solo puede hacer que mejorar los productos y las narrativas en Internet. Muchísimas gracias. Los que os hayáis incorporado ahora mismo, pues de Sunday Times, de lainformación.com y de la Carlos III de Madrid, pues tenemos 3 puntos de vista sobre nuevas narrativas, qué se está haciendo en Internet. Vamos a intentar que sea bastante ágil, vamos a introducir preguntas del Twitter, que está muy activo, incluso los que estáis aquí, si queréis preguntar, podéis hacerlo.
Y bueno, sabéis que estamos aquí atendiendo a todos los que nos interesa el periodismo y el futuro de la información. ¿Creéis vosotros esto que en España ocurre, que la gente creéis que le dan lo que le echan? Es decir, ahora en el periodismo se ve mucho periodismo opinativo y se confunde con analítico. ¿Creéis que esto también ocurre con las infografías, que se intenta ilustrar de una manera muy bonita y la gente compra lo que sea? No sé si queréis poner algún ejemplo con los que se os ocurran recientes. Que la gente consume al final de todo es un error. La gente no, o sea, lo que no se le puede dar a la gente es mala información de pésima calidad. Y la calidad de la información está en los contenidos de los gráficos. O sea, yo creo que el último ejemplo que hemos tenido ha sido con lo de Bin Laden. Bin Laden ocurrió un lunes y nos están bombardeando con información de calidad del 1 al 10, yo le pondría un 3, 4, 5 por parte de las fuentes gubernamentales, lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta el viernes no tenemos algo claro de qué ha pasado con Bin Laden, sin embargo todos los periódicos y todos los medios de comunicación el lunes salen con un gráfico de Bin Laden diciendo por aquí ha sido el ataque, esto ha sido los helicópteros, han matado a una señora que se había metido en medio, le han pegado 4 tiros y lo han tirado al mar. Y eso inmediatamente los editores lo quieren publicar, quieren un gráfico que explique algo, que recree algo en lo que los contenidos todavía no son claros, están muy verdes, ¿vale? Y con una mínima información, que es la que se tiene un lunes por la mañana, se sale al martes siguiente con una serie de gráficos que, si bien cuentan que el 10% es verdad, el resto es ficticio y se consume. Pero se consume porque los editores quieren publicarlo, no por otra cosa. Entonces, yo creo que al público no se le puede maltratar de esa manera. A un lector, a un usuario que con un simple golpe de su pulgar, su dedo índice, te manda a hacer puñetas, no le puedes maltratar. No se le puede dar información de pésima calidad, incluyendo la visual. No sé si estáis de acuerdo. Sí, que hay una cosa que sí veo una ventaja a la web respecto al papel en ese sentido, es que hay menos peleas, digamos, infografistas, redactores. Como no compartes un espacio, como no tienes que llenar un hueco, como no hay esa necesidad ya creada de si hay noticia tengo que poner una doble con gráfico, o yo tengo que escribir quítame aquí, o me falta, no tengo apoyo visual pero necesito a mí un gráfico, realmente en web hay una tendencia a hacer más los gráficos que se necesitan que en papel, sí, siendo cada medio un mundo, cada noticia distinta, y en todos esos casos. También ocurre que en web hay una mayor cantidad de gráficos de visualización de datos, que al final datos tienes que tener el dato exacto. Puede haber una cosa o no, pero bueno, eso es simplemente una pequeña parte a lo mejor de todo lo que se puede hacer. Pero sí que el hecho de muchas veces no tener que compartir espacio, no tener que rellenar un número de páginas o tener más libertad para hacer lo que realmente necesita ese gráfico, ayuda mucho a eso. También es cierto que muchas veces parece que lo tienes que mover cuando no necesitas. Pero bueno, más o menos dentro de cabe. Yo echo de menos una cosa que en la universidad la tenemos muy arraigado, y es la referencia. Es decir, cuando yo hago cualquier cosa siempre pongo qué metodología he usado, qué fuente he tenido, cuánto he usado, y lo explico todo porque me parece que es fundamental la transparencia. Y en prensa es muy difícil ver una referencia a las fuentes, siempre te cabe la duda, ¿no?, del origen del dato. Si queréis, podéis levantar la mano, entre tanto sigo pasando preguntas. ¿Creéis que esto de las infografías, la pregunta es si potencia o fomenta esta manera aséptica de ver la realidad, perdón, estas guerras de videojuego, o quizás a veces a la inversa, puede ocurrir en algún ejemplo que quizás se recrean con unos grafismos donde se quiere poner en la muerte de Bin Laden algo que ni siquiera se sabe, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pensáis también que puede ocurrir lo contrario, ¿no? Esto de que no se ven imágenes con sangre, pero se ve todo como un videojuego, un pequeño tanque, hay fuego amigo, estas cosas. A ver, las imágenes con sangre siempre las tenemos, ¿vale? Eso no... imagen con sangre llega y se tiene en la mesa y no se publica. Ya está. ¿Qué se recrea con gráfico? Pues la secuencia, la acción, que te tienes una historia de
de un soldado británico que el pobre la ha palmado en Afganistán. Bueno, pues te pones en contacto con los tipos te cuentan cómo ha sido la historia. Y tú la recreas, ¿con qué? Con un gráfico. ¿Tienes fotos? Sí, también tienes fotos, pero no las publicas. Es decir, es una delgada línea roja que entra dentro de la edición, de la línea editorial, publicarlo o no. Si alguien la cruza es un problema. Sí, me gustaría preguntaros una cosa en relación a los temas. Es decir, ¿qué temas o qué historias se prestan más a contar en gráfico o en visualización de datos de diferente tipo y qué temas no? Porque eso es una decisión que también la tiene que tomar incluso el propio periodista a la hora de contar su historia, de echar mano del infógrafo o infografista para qué historias desde vuestro punto de vista o temas se prestan más a este tipo de gráficos, visualizaciones. En mi caso es que todas, porque yo me encuentro con gran cantidad de datos que como no visualice muero. Entonces, normalmente en mi caso es anterior, es decir, ¿qué tema me llama la curiosidad para que yo quiera analizarlo? Entonces, yo ya cuando voy a analizar un tema ya sé de antemano que voy a visualizar. En mi caso, en los medios en los que he trabajado, bueno, ha habido alguna vez, como en público, que intentamos realizar un manual que dábamos a los redactores sobre en qué caso pedir gráficos. Pero luego te das cuenta que realmente, bueno, puede haber una serie de temas, pues que es lo que son las comparaciones, las cifras, los procesos, que sí, los mapas, que sí son dados normalmente a hacer gráficos y en un 95% de los casos son, pero muchas veces llega alguno que dice, mira, esto es un proceso, ¿vale? Pero es 1, 2, 3, sin ningún tipo de variación y tal, no necesita hacer un gráfico o quizás se va a entender mucho mejor en un texto que en un gráfico porque puedes explicar una serie de condicionantes de manera más extendida o lo que sea. Y otras veces temas que pueden ser ensayos, que pueden parecer que no tienen vida para gráficos, Por eso yo creo que también es importante que la sección de gráficos, aparte de ser proactiva y ofrecer su propio gráficos a la redacción, es decir, oye, ha salido este tema, se podría visualizar esto, se podría hacer un gráfico sobre esto otro, es que participen en las reuniones de decisión de temas. Porque al final es eso, vas a ver historias que a lo mejor una persona no acostumbrada a pensar en gráficos no ve como gráfico y tú puedes decir, oye, esto lo podemos coger y ver de alguna manera cómo hacerlo. Y aparte de eso, ofrecer sus propios temas, con lo cual también cerrar a una serie de temas es peligroso porque nunca sabes por dónde va a salir la historia. Vamos a hacer otra, vamos a ver, ¿tenéis alguna pregunta por aquí para hacernos? Hola, yo quería preguntar a Congosto, del ámbito universitario, dado que siempre la metodología es muy escrupulosa para, por ejemplo, a la hora de hacer una tesis doctoral, ese método de observación del que hablas en Twitter y esa forma visual de trabajar, ¿es válida o está reconocido ya por la comunidad académica para poder ser respaldado como método científico? No es un método habitual, para mí es una ayuda de análisis y posiblemente cuando escriba un paper tenga que guardar todas las maravillosas visualizaciones en el cajón y hacer un gráfico anodino, porque es así la metodología. Pero si no hay un proceso de que vea cómo eso funciona, no podría luego poder hacer correlaciones y buscar otro tipo de fórmulas, es decir, es un paso necesario para analizar. Cuando haces un paper normalmente, bueno, ya se van viendo, bueno, los grafos ya están muy extendidos, pero cierto tipo de visualizaciones no. Pero siempre tienes la manera de publicar doblemente, es decir, hacer tu experimento, escribir un paper con la normativa de los papers y luego publicarlo en un blog o en otro medio donde haya mucha más libertad de expresarse. Pero en este caso yo la visualización lo utilizo como método de análisis y a veces no puedo ponerla como método de comunicación porque no está en la norma o no es habitual. Aunque también hay cierto tipo de artículos que son más divulgativos, que no son espesos y tienen que aparecer allí integrales, sino que puede salir otro tipo de información más divulgativa, aunque sea científica, en que tienen cabida las visualizaciones, poco a poco, tiempo a tiempo.
Hola, quería preguntar a Rafael y a Chiqui, ya que tenemos aquí a Mariluz, que recoge todos los datos de Twitter, si vosotros en vuestros medios habéis hecho infografías o gráficos de un tema de actualidad recogido con datos de Twitter. Si es así, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis recogido esos datos? ¿Cómo los habéis interpretado? Y si creéis que los datos de Twitter representan bien, es una buena representación de la actualidad de un tema que suceda. Mira, en mi caso te diré que no, sinceramente. O sea, Twitter no se utiliza dentro de los medios de Murdoch en este momento, ¿vale? Sobre todo en el Sunday Times y el Times, para recopilar información de datos. O sea, otra cosa es que se recupere cierta información que se utiliza, ¿vale? Si te pones a buscar toda la información que está llegando de Misrata, por ejemplo, ahora, está llegando por redes sociales. No está llegando por otros medios, porque no hay manera de sacarla de allí. Es muy complicado, ¿vale? Entonces, ese tipo de información sí se utiliza para hacer un gráfico, pero es de una historia concreta, no del cómputo global de los datos que se están llegando, ¿no? Pero simplemente, o sea, realmente es lo único que ahora mismo se está haciendo en los medios en los que yo trabajo. ¿Te pasa con Chiqui? Que creo que sí. Sí, nosotros sí que hemos hecho varias cosas. Pues, por ejemplo, una herramienta de las que tenemos es cada fin de semana, mientras que se juega la liga, nos tenemos colocados pues todos los escuditos de los equipos y un hueco. Entonces, cogiendo un hashtag, pues en este caso es la liga, que hemos visto el que es más activo, pues van creciendo los escuditos viendo del que más se habla, van saliendo las palabras más dichas bajo ese hashtag, puedes pinchar en cada una, ver en qué contexto se está diciendo, vivir un poco así de jornada. Hemos hecho algo parecido con las elecciones catalanas, con los candidatos, con lo que se va diciendo sobre las elecciones en Twitter, lo mismo con el debate sobre el Estado de la Nación, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que Twitter al final es un nicho cada vez más grande, pero un nicho. Pasa que coincide un poco con el nicho que es ahora mismo la información. O sea, nosotros somos un medio únicamente online, bastante joven, con lo cual gran parte de nuestros lectores tienen Twitter y al final coincide un poco el público. Entonces, para nosotros sí que puede resultar interesante ver lo que se está diciendo en Twitter. Ahora, no es una información a lo mejor de qué se está hablando en el mundo, es de qué se está hablando en Twitter. Y eso sí que hay que tenerlo en claro, porque al fin y al cabo es un perfil de gente todavía el que usa Twitter, pues en un futuro seguramente será un perfil mucho más amplio, pero todavía no deja de ser un perfil. Además, quizás el Twitter se presta muchísimo, porque cuando hay tantísimo ruido, pues entonces el Twitter a veces lo que hace es que con herramientas y con gente que sabe ver los datos, pues lo que hace es un poco ponerlo en orden y que no haya tanto ruido. Creo que Carmen quiere preguntar. Muy bueno lo del ruido, por la gente que está haciendo la cola para el mojito, a ver si bajamos la voz, que estamos aquí tratando de debatir. Yo quería, por ahí han puesto el dedo en la llaga cuando hablaron de libertad, a la hora, no sé si lo dijiste inconscientemente, pero a la hora de hablar de la universidad, hablaste de la libertad que tienes en determinados momentos para escribir o decir según qué cosas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el tema de la formación del periodista. Salen cientos de periodistas todos los años en España, y bueno, muchos en el mundo, que de digital tienen poco. Y me preocupa que se sigan anclando las universidades en catedráticos que a veces no tienen ni acceso a Firefox. Lo sé. Y lo sé de buena fuente porque he dado formación a gente catedrática de comunicación audiovisual que no sabía usar un navegador. Estas cosas son las que yo digo, si la formación no existe a nivel digital, ¿cuál es el futuro de todos esos periodistas? ¿Tener que hacer el curso de ERCO para terminar en Community Manager estándar o cómo es la cosa? No solo para ti. Pues, bueno, yo lo que hablaba de libertad es que tú puedes hacer lo que quieras, pero luego a la hora de seguir un procedimiento de publicación, pues te tienes que ajustar a la norma. Eso pasa en la universidad, en cualquier trabajo, porque al final pues hay unas normas. Bueno, van cambiando, pero ahí está. Una de las materias que no se da a ningún lado es la visualización, o sea, pero no se da ni en periodismo. Yo soy de la rama de informática,
ni se da en la gente que estudiamos informática. Es decir, es algo que se aprende, yo lo he aprendido en la red, y bueno, pues en la red es la mejor universidad que hay de la visualización, o aprendiendo de alguien que sepa hacerlo por otros caminos. Yo creo que con el tiempo eso tendrá que cambiar, lo que pasa es que como todo tiene una inercia, pero vamos, yo creo que es fundamental tanto que la gente de informática tenga conocimiento de diseño y visualización como una rama más de la carrera, como que la gente de periodismo aprenda a hacer una minería de datos mínima y tenga unos conocimientos digitales para poder extraer información, porque al final las historias se cuentan con datos y si no sabe recoger datos, pues a lo mejor está perdiendo historias. Entonces, tiene que haber unos aprendizajes más mixtos para que haya más posibilidades de encontrar información, historias. Eso pues irá con el tiempo. Al final, si no va a la universidad, cuando alguien tiene interés, encuentra la manera. Y en Internet hay miles de maneras de enterarse de eso. Yo me he enterado, yo lo he buscado todo por Internet y he aprendido en Internet. Yo en cuanto a eso de la formación del profesorado en temas de Internet, bueno, yo cuando estudié comunicación, la verdad que no es que Internet estuviera naciendo, ya había nacido, pero bueno, estaba extendiéndose. Pero sí que es cierto que tuve la suerte de no notar esa falta, ¿no? Pues donde yo estudiaba, pues había gente ya preocupada por Internet, pues José Luis Orihuela, Ramón Salaverría y otro tipo de gente que la verdad es que teníamos cierta formación en Internet para lo que en ese momento se daba. Entonces, no te puedo contar, porque mi experiencia realmente en ese sentido con el profesorado ha sido buena. Por otra parte, lo que contaba Mariluz del tema de la formación intermedia, cuando hablaba de las dos orillas, de los diseñadores y la minería de datos, un poco, claro, yo me siento como en la isla en medio de la orilla, ¿no? Yo vengo del mundo un poco del periodismo y ni soy experto en diseño, ni soy experto en programación, ni en datos, ¿no? Entonces muchas veces nos toca hacer un poco eso, con lo que sabemos de periodismo, que al final es, por lo menos en mi caso, mi formación principal, lo que cogemos de diseño, lo que cogemos de datos, utilizando a expertos a lo mejor, pues gente del diseño del periódico o gente de la parte de desarrollo del periódico, pues intentar unir un poco eso como podemos. Pero bueno, sí que es verdad que falta a lo mejor esa formación intermedia, ¿no? Algo que una un poco todo eso. Yo en mi caso, igual que Chiqui, pero peor, yo sí que no soy experto en nada. Nada. Pero lo que sí, por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta es que esto siempre va a ir 2 pasos delante de cualquier tipo de formación que haya. Ahora nosotros estamos en un momento de inflexión en el que, ante una necesidad técnica, requerimos una serie de perfiles profesionales que no existen. Se están creando, porque se está creando ese perfil profesional. O sea, estamos intentando afrontar publicaciones para dispositivos, para tabletas móviles, para iPad, y para poder afrontar una producción de un medio masivo, de unas dimensiones bastante extensas, bastante grandes, necesitamos una serie de perfiles que pensamos que son los perfiles que necesitamos, que también nos podemos equivocar, que realmente en teoría no existen. O sea, siempre va a ir un paso por delante los requerimientos técnicos o las necesidades de innovación o las empresas o las apuestas empresariales por delante de la formación académica, siempre. Entonces, hay un momento ahí de musculación, ¿no? de tirar y aflojar, que es muy interesante. Ahora en este caso, por ejemplo, sí, desde mi punto de vista se está dando un momento de tirar del músculo. Algo tiene que acercarse por parte de lo académico. ¿Creéis? Unas preguntas clásicas. Si los medios españoles están a la altura, comparado con lo que... Y también que digáis a algunos medios que os guste particularmente qué es lo que hacen, de infografías. Antes incluso comentábamos que algún medio, uno de los grandes, hacen infografías chulísimas, pero no abren con ellas. Y justo Chiqui nos contaba que en la información.com, pues una de las cosas que más visualizaciones conseguía era esto. Incluso cuando se está hablando del debate de bloggers frente a medios, cuando los medios también pueden diferenciarse con unos gráficos que ilustren, que expliquen, que por sí solos sean noticia, ¿no? Bueno, realmente gráficos también podrían hacer los bloggers si llegan a ese nivel, o sea, dentro de... O sea, en cuanto a lo que contaba de medios que me gusten a mí, hombre, a mí personalmente me gusta mucho el New York Times porque es un poco del tipo de información que yo consumo, pero sí que es verdad que no todo el mundo puede o tiene que hacer
lo que hacen ellos, ¿no? O sea, New York Times tiene un tipo de público y hace un gráfico adaptado para ese tipo de público. Un medio con otro tipo de público, pues a lo mejor no puede dirigirse a gráficos tan complejos, puede ser, ¿no? O sea, dentro de marca se tiene que dedicar a un tipo, ya no de forma de verlo, sino a un tipo de gráficos, un tipo de temática distinta, porque es un periódico deportivo y dirigido a un tipo de gente. El Economista se tendrá que dirigir a otro público y New York Times a otro público, no va a ser el mismo el de Interview que el de Economist. Entonces, la cosa es adaptarse y hacer la información, tanto la de texto como la de gráficos, adaptada al público que tienes. No todo el mundo puede ni tiene que ser New York Times. A mí como me gusta, pero es que a lo mejor otros están haciendo mejores gráficos en cuanto a la relación con su audiencia. Luego que si España está atrás, bueno, España lo que pasa es que ha estado muy adelante. Entonces, claro, ahora llega a Estados Unidos y con una gran cantidad de infografistas españoles además, pues está por delante, pero lo comparas con otros países europeos y realmente estamos muy por delante. Ahora sí se empiezan a hacer cosas en Suecia, se empiezan a hacer, bueno, en Reino Unido, que siempre sí que se han hecho, ¿no? Más o menos. Pero vamos, que yo no creo que España esté tan mal como que ha estado mejor. La verdad que profesionales españoles del gremio están dispersos por todo el mundo ahora mismo. Hay gente muy válida liderando National Geographic desde Washington. Hay gente en Washington Post, hay gente en New York Times, hay gente en Fortune, después en Boston Globe. Te quiero decir, estamos, la verdad es que estamos bastante con un nivel bastante alto con respecto al resto. Pasa que el resto está apostando mucho por esto. O sea que tarde o temprano nos pasarán. Y como a Chiqui me gusta New York Times, porque me parece de una estética y bueno, a mí me encantaría hacer cosas como hacen ellos, pero claro, me tengo un poco lejos. Y también me gustó muchísimo, y eso que a mí no me gusta el fútbol ni el deporte, el gráfico que hizo en Marca para los mundiales, que tuvo un éxito, calendario, tuvo un éxito mundial. Yo me enteré, porque yo no leo ningún periódico deportivo, por la lista que tengo en Twitter de visualización, que de repente vi que todo el mundo lo retuiteaba y bueno, quedé encantada y maravillada, me parece un gráfico muy bonito. Otro de los temas sobre la precariedad, siempre los periodistas tendemos a estar contando nuestras penas, lo difícil que está todo y tal, pero quería hacer la pregunta del millón porque se traslada de nuevo si vosotros sufrís en vuestros medios respectivos la falta de recursos, el bajo coste, si eso se está afectando o no también, pues, y de nuevo ligarlo con la importancia de las infografías como un material informativo y no solamente para hacer bonito con un bonito copy-paste de aquí y allá. Bueno, en el caso del medio en el que yo trabajo, diré que no, pero por una sencilla razón, es que se está apostando por innovar, se apuesta por tecnología y se apuesta por... O sea, hay una apuesta de futuro con el tema de las tabletas digitales, con el tema de la edición digital, por lo tanto, todo el dinero se está proyectando hacia este campo, por lo tanto, estamos un poco acolchados, por decirlo de alguna manera. Entonces no existe esa precariedad que sí he visto en otros medios en otros momentos, ¿no? También diré que es pasajero, ¿vale? Esto tiene una caducidad y si no hay un rédito, pues volveremos de nuevo a la precariedad, ¿no? Yo, al menos en España, no he conocido a nadie desde que yo empecé a trabajar que diga tenemos medios suficientes. O sea, siempre ha aparecido poco y siempre hace falta más gente, siempre ha existido. Luego, o sea, lo único que hay que ser consciente de con los medios que tienes que puedes hacer y ya a partir de ahí dedicarte, pero más gente yo creo que falta siempre te va a hacer, porque cuanto más tengas más vas a querer. En mi caso los medios soy yo, o sea que yo me peleo conmigo mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy cortita. Quería saber cuál es vuestra opinión desde vuestros medios acerca de la apertura de datos públicos por parte de las instituciones, más conocido como Open Data. Eso es todo, gracias.
Hombre, empieza a haber cosas, en mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que yo tampoco soy programador, me falta eso. Entonces, yo a lo mejor hay cosas que podría utilizar para gráficos que a lo mejor no me doy cuenta, porque pienso que es intraducible. Pero bueno, claro, sí que es verdad que a lo mejor ves la página del gobierno de los Estados Unidos de data.gov o las leyes de transparencia que tienen en Gran Bretaña o en Estados Unidos o entre otros países anglosajones en cuanto a datos, y todavía nos falta, pero sí que es verdad que ves iniciativas pues como Irekia en el País Vasco o algún tipo de cosas que parece que se está empezando a preocupar por eso. ¿Qué pasa? Que por lo que me han contado, porque yo tampoco soy experto en esa parte, legalmente España no tiene, parece, una ley del calado que pueden tener la estadounidense o la británica para asegurar el acceso a este tipo de datos y sobre todo que muchas veces a lo mejor el problema es de formato, que el INE tiene muchísimos datos, pero que a lo mejor los tienen algunos formatos que algunos sí son fácilmente traducibles, otros tienes que hacer un puente intermedio, otros directamente es una locura. Entonces parece, por mi punto de vista, porque ya te digo, no soy un experto, pero por lo menos en lo que yo lo utilizo, que empieza a haber una apertura, pero todavía no es comparable a otros países. Yo sigo de cerca las iniciativas, pero todavía no le he hincado el diente. Estoy ahora todavía centrada con Twitter, pero bueno, cuando acabe con Twitter supongo que estará mucho mejor lo de los formatos. Lo de los formatos es un problema que lo sufro yo también en la visualización. El formato es un dolor, que no haya una normalización. Pero bueno, eso es cuestión de echarle tiempo y hacer cosas. Se van haciendo ya muchas cosas, está la cosa muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Una curiosidad. Antes habéis hablado de la presión de los editores a la hora de entregar un determinado gráfico. ¿De qué tipo o de qué plazos hablamos a partir del momento en el que hay unos datos fiables? Es decir, ¿cuánto tiempo, cuánta gente, cuánto cuesta producir un gráfico, digamos, del sector complicado? No la clasificación de la liga. A ver, pongamos Bin Laden, por ejemplo. Bin Laden es un ejemplo. Tsunami, Libia, Egipto, boda real, príncipe. Boda real es previsible. Y aun siendo previsible, que es lo peor de lo previsible, ¿vale? Siempre te falta más gente de la que debería. Para boda real, por ejemplo, nosotros pusimos la carne en el asador como unos 10 de gráficos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque, oye, era algo que era evidente, ¿no? Para los Juegos Olímpicos, pues con 10 nos quedamos cortos, o sea que tendremos que tirar de más. Son cosas para Bin Laden 5, 4, trabajando a destajo funciona bastante bien, te da un producto de calidad. Lo malo es cuando estás 1 o 2, entonces pues mira, tienes que decir, oye, pues hasta aquí llego, ¿no? Pero es bueno saber decir, hasta aquí llego, no querer decir, no, mira, voy a abarcar más y voy a pegarle el tiro a Bin Laden en la primera planta de la casa. No hay por qué. No, mira, oye, perdona, a mí el Ministerio de Defensa me ha dado este briefing y en el briefing me viene la casa y en la casa no me dice dónde se lo han encargado. Sé que hay una entrevista con el director de la CIA que dice que en la primera planta muere uno, la segunda otro, pero no sé nada más. Pues me planto ahí, no me invento, no sigo. Eso no se sigue ni con 1 ni con 10. Se planta uno, ¿no? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo en eso que dice Rafa, de que realmente da igual cuánto sea, que si tú no sabes dónde le han pegado el tiro, no lo pones y ya está, sean los que sean. Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta para un gráfico? Pues depende hasta... Pues cuanto más tiempo tengas, más calidad y más cantidad puedes hacer. Nosotros, pues en mi periódico, pues hasta ayer éramos 2 personas y un freelance. Esa persona ha vuelto a su país, que era extranjera, y ahora mismo somos una persona y otra trabajando desde fuera. Y pues estamos haciendo una media de un gráfico y medio al día, más o menos, que en online es bastante bueno, pues porque somos un periódico joven, no tenemos un archivo todavía del que tirar y realmente ahora mismo es una apuesta del periódico. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos más tiempo, pues a lo mejor iríamos a hacer otro tipo de gráficos. Con este tiempo que tenemos, pues a lo mejor decimos hacer cosas más sencillas, más unitarias, digamos, un gráfico, un tipo de dato, a lo mejor con 2 o 3 variables,
y a lo mejor pues con más tiempo pues iríamos a 10, 12 variables. Si yo ahora mismo en el gráfico ese que comentaba antes, de dónde nacen los jugadores, pues yo ahora mismo te hago pues dónde nace cada uno, que puedas elegir por equipos y que puedas elegir por comunidades. Pues a lo mejor con más tiempo pues iríamos a que puedas buscar tu pueblo y que te aparezca, que además puedas hacer unos rangos de edad y decidir por rangos de edad o no sé qué, pero bueno, luego entra ahí la valoración informativa de que hay cosas que puedes no, que tienes que tampoco dejar de dar porque crees que son importantes, que se van a explicar mejor con gráficos y que a lo mejor extender algunos no es tan necesario. Otros días pues igual tienes que cortar y dedicar varios días a uno porque realmente es algo importante que hace falta, pero eso ya va a ser una valoración más informativa. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, tengo 4 años de experiencia en prensa en los años 90, era muy diferente que ahora es cross media la prensa y cada vez yo creo que va a ser más, ¿no? A mí me causa, me llama la atención gente joven, gente de 30 y pocos años, que siga viendo en la red una amenaza a su profesión, cuando yo creo que va a ser el salto lógico y darwiniano del periodismo. Gente que no tiene ninguna alergia hacia lo digital, pero se la crea, digamos, ¿no? Eso es una reflexión, bueno, que al final también se está convirtiendo en tópico. Yo creo que tampoco es todo el mundo. Yo me gustaría, bueno, habéis comentado antes que analizabais una cantidad de información altísima de hashtags. ¿Mediante qué tipo de herramientas? ¿Las mismas que se utilizan para monitorizar marcas en marketing así, o trabajáis con herramientas propietarias y desarrollos propios? Yo utilizo unos scripts propios para utilizar la API de Twitter, el streaming, el search y el REST para según qué cosas. Y tengo mis propios scripts y luego ya tengo mis propios procedimientos de minería de datos. Y los tengo por allí pues para mi uso y disfrute. Pero vamos, no utilizo herramientas comerciales porque no merece la pena. O sea, no es muy complicado el API de Twitter de extraer información. Lo que es complicado es analizarla y hacer la minería. Porque no solo es la complejidad de la programación, sino la intuición de qué es lo que debo sacar. Y cómo relacionar la información. Porque muchas veces al relacionar informaciones que aparentemente no tienen relación, aparecen propiedades que sorprenden. Entonces, el extraer la información pues es una commodity, no es nada complicado. Lo complejo es sacar valor a esa información. Sí, yo realmente lo que uso es Flash y con eso leo los datos. O sea, bueno, pues se me genera XML, sobre todo tengo mucho apoyo del departamento de desarrollo, que es el que realmente me traduce los datos a formatos que yo puedo usar. Entonces realmente lo que yo uso es Flash. Los datos de Twitter, eso me lo cocinan, digamos, desde desarrollo. O sea, yo le digo, oye, créame un XML con los datos de Twitter que me venga tal, tal, tal y tal. Y yo ahí me pueda enganchar desde Flash y... Yo en mi caso me da un poco de vergüenza responderte, porque yo recurro al departamento de sistemas. Y le digo, oye, que quiero esto. Y me lo resoluciona. Verás que no lo utilizamos nosotros, simplemente tenemos gente que se dedica. Entonces lo que hacemos es trabajar entre los departamentos y esto. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, porque estabais comentando de sacar la información de la API de Twitter, pero ¿no habría que complementar esa información también con alguna otra herramienta, no sé, Google Analytics o cualquier cosa que se os ocurra que se podría complementar? Porque hasta cierto punto sí es algo limitado la cantidad de información que se puede sacar de la API. Si utilizáis alguna otra aplicación o si os ocurre algo que pudiese complementar esa información. El API de Twitter no te da todo y cada vez te da menos porque cada vez hay más información, cada vez eres capaz de coger menos, entonces lo que tienes que espabilar un poco es en cómo pedirle la información.
Eso es uno de los problemas. Ahora ya es imposible abordar toda la información de Twitter. Debió de haber un momento en que sí se podía. Yo no estoy todavía cogiendo información de otro lado. Fundamentalmente cuando yo exploro información, exploro algo muy concreto y no tengo overflow, lo puedo recoger. Posiblemente si quisiera hacer una muestra de algo muy global no podría, tendría que recurrir a otros medios. Y luego tienes el problema de lo temporal, que con el API de Twitter puedes tener como mucho, o con el streaming desde el momento que te enganchas, o con el search, pues los 1500 últimos mensajes. O sea, la historia de Twitter está oculta, aunque está, no se puede acceder. Entonces hay veces que hay que recurrir a Google o a otras cosas para encontrarlo, pero yo por ahora solo estoy en el API por las necesidades que tengo, no he tenido necesidad de apoyarme en otra herramienta. Si queréis, casi para ir concluyendo, me gustaría que mostráis vuestra opinión. Es un poco hilando con lo de antes, la separación, esta clásica, bloggers, periodistas. ¿Creéis que realmente son dos tipos tan diferenciados? ¿Crees que realmente ocurre? Que puede ser que es que hay dos tipos de público, que hay un público que quiere cosas más light, ¿cuál es vuestra postura sobre esta separación que se hace de bloggers, periodistas? Sobre todo porque decía Chiqui, ¿no? Es que los bloggers también pueden hacer gráficos, ¿no? Pero bueno, quizás un poco por marcar territorio, no sé, un posicionamiento. ¿Sois lectores de blogs? ¿Creéis que el futuro del periodismo pasa porque los periódicos cada vez más hagan que sus redactores escriban blogs? Yo soy de la parte más tradicionalista quizás aquí, ¿sabes? Sí, creo que los blogs son importantes, sí creo que sirven para afianzar la figura del periodista como tal. No sé cómo casarlo dentro de la organización empresarial. La verdad que me resulta muy complicado porque supone trastocar una organización que ahora mismo ha funcionado hasta este momento, por lo tanto tienes que cambiar un poco el workflow interno de la redacción. Creo que es necesario porque todo aquello que nace no se le puede parar. Creo que es un error. Todo aquello que tú ves nacer no le puedes poner una cortapisa, o sea que eso tiene que ir a algún sitio, pero realmente no sabría decirte en qué momento o cómo adecuar los blogs dentro de la organización, de una redacción tradicional. Yo creo que tengo muy clara la diferencia, ¿no? entre un blog y un medio. Obviamente un blog puede haber de cualquier cosa, en medio se supone que trabajan periodistas, pero si tú eres un periodista que trabajas con métodos periodísticos, con un fondo periodístico, que lo escribas en un blog, en un medio, al final tampoco va a haber diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que un blog es más opinativo? Bueno, igual te coges cualquier periódico hoy día y no sé yo si es más opinativo o no que un blog. La plataforma, pues ya hay muchos medios que se publican como blogs. Entonces realmente va a ser el trabajo que haya detrás lo que va a definir. O sea, sí, el método que se utiliza, que realmente haya una finalidad periodística detrás, y luego que sea un blog o un medio, pues que no sabría decir cuál es la diferencia que divide enseguida a uno de otro. Bueno, como decía Chiqui, hay muchos blogs que hacen sus gráficos y yo, gracias a los blogs que hacen sus gráficos, he aprendido a hacer visualizaciones. Creo que es una manera y un cauce de publicar y de conocer cosas nuevas y de informarse de otra manera, o sea que son dos vías totalmente independientes. No sé si sea una pregunta. Ha sido una edición bastante particular, una edición garaje o edición patio, podemos decir, nunca mejor dicho. Y bueno, ha habido muchísima actividad a través del Twitter y bueno, antes daros las gracias por el interés que habéis mostrado, los que lo habéis mostrado y los que no, los que os habéis acercado en algún momento pues también, por supuesto. Y nada, seguimos haciendo convocatorias en cafeperiodismo.com, pues haremos la edición número 15, os convocaremos, como siempre, en Utópicos, que es un local fabuloso donde lo hacemos normalmente el último sábado de cada mes y nos reunimos en una antigua fábrica de telas rehabilitada, pues donde solemos llenarlo pues con muchos periodistas, mucha gente de comunicación, también emprendedores y de consultoras, en fin, pero sobre todo específicamente en esta ocasión es complicado un evento tan grande como la Red Innova, con muchísima gente, con muchísimos intereses diferentes. Pues bueno, aún así, dar por supuesto las gracias al Circo Price y a la Red Innova por habernos acogido, y nuestros patrocinadores de serie, que es Acens, que apuesta de forma decidida por Café Periodismo, y también el apoyo de Fundación Telefónica, que hace posible pues que estemos aquí siempre dando la paliza con estos temas. Y daros las gracias. Yo voy a pedir un aplauso para los ponentes y para vosotros por haber atendido.